Buenas estimados, esta va a ser una video respuesta al señor I Got Question, ya que en uno de sus videos de su canal él habla acerca de la intensidad de radiación del Sol. Él encuentra raro que el Sol, de pasar de estar en el cenit a estar en el horizonte, cambie tanto la intensidad de la radiación, ¿ya? Bueno, acá yo tengo un esquema con la superficie de la Tierra esférica y acá tengo la superficie de la atmósfera, ya la superficie superior. Aquí tengo al observador, ¿ya? Y por ejemplo, analicemos cuando tenemos el Sol en el cenit, o sea, justo arriba de nuestra cabeza. Los rayos del Sol tienen que desplazarse a través de esta distancia, ¿ya? Nos llega perpendicular al suelo. La distancia va a ser h sub 0, que es la altura de la atmósfera, ya que es como más o menos de 100 kilómetros. ¿Ya? La luz del Sol, en este caso, tiene que recorrer esa distancia para llegar al suelo de forma perpendicular en este caso. Cuando el Sol está a un cierto ángulo alfa respecto al suelo, y lo tenemos acá, ahora el rayo del Sol tiene que recorrer esta distancia para que llegue al observador. Como se dan cuenta en el dibujo, esta distancia es mayor que esta distancia. ¿Ya? A esta distancia yo le puse L función de alfa. ¿Por qué? Porque este L va a ser función de alfa, o sea, va a ser función de el ángulo de elevación del Sol aparente respecto al suelo. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos al Sol en el horizonte, que sería aquí, porque esta línea sería tangente a esta superficie donde está el observador, acá la distancia que tiene que recorrer la luz del Sol es aún mayor, ¿ya? Y la denoté con L máximo, ¿ya? Aún mayor. Entonces, aquí simplemente con este esquema ya se entiende que dependiendo la hora del día, la luz tiene que recorrer mayor distancia a medida que se acerca la noche, ¿ya? Cuya distancia mínima va a ser cuando lo tenemos en el cenit y su distancia máxima va a ser cuando esté en el horizonte. Una vez sabemos eso, se implica de inmediato que la intensidad va a ser mayor cuando el Sol esté en nuestra cabeza que cuando esté en el horizonte, porque la intensidad depende de la distancia, ¿ya? Además de que al pasar por las capas de aire, esta radiación se va perdiendo energía, ¿ya? Y tiene una serie de reflexiones, refracciones y absorciones que hacen que al final llegue menor intensidad en la superficie de la Tierra, ¿ya? Si queremos saber, por ejemplo, cómo calcular esta distancia L, si sabemos el ángulo alfa de la altura aparente del Sol, simplemente vemos esto. Aquí tengo un triángulo rectángulo en donde uno de los catetos sería H0, H sub 0, que sería la altura de la atmósfera, y esta línea sería la hipotenusa, que sería L, que es nuestra incógnita, y este sería el alfa, que sería la altura del Sol angular. Entonces, sabemos que el seno de este ángulo alfa es cateto opuesto, H sub 0, dividido la hipotenusa, que es L. Si despejamos L, nos queda que es H sub 0 dividido seno de alfa, ¿ya? O sea, si metemos alfa, tenemos L para ese alfa, ¿ya? Por ejemplo, si el alfa es 90 grados, o sea, cuando tenemos el Sol en el cenit, nos queda que la distancia que se recorre es H sub 0 dividido seno de 90, reemplazando ahí. Pero el seno de 90 es 1, así que H sub 0 dividido 1 es H sub 0, o sea, es consistente con lo que tenemos aquí. A 90 grados la distancia va a ser H sub 0, ¿ya? Por ejemplo, a un ángulo de 30 grados, la longitud sería
h sub 0 dividido seno de 30. Seno de 30 es un medio, o sea que me queda que la longitud cuando el Sol está a 30 grados es igual a 2 veces h sub 0. O sea, es el doble de distancia que cuando tenemos el Sol en el cenit. ¿Ya? Entonces, claro que porque la distancia va aumentando, la intensidad va a ir disminuyendo. ¿Ya? Pero la verdad es que no es el factor más importante de por qué la intensidad disminuye. Acá el hecho de que disminuya la intensidad es más que nada por lo que voy a explicar ahora. ¿Ya? O sea, esto igual aporta, pero no es tan importante como lo que voy a nombrar ahora. Aquí yo hice un esquema prácticamente casi igual a ese, solo que aquí dibujé la superficie plana porque la verdad da igual si lo dibujo curvo o no, no es importante para lo que quiero decir, no quiere decir que la Tierra sea plana. Entonces aquí tengo la superficie, aquí tengo la superficie de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de dibujar una línea, como lo hice aquí, dibujo dos líneas. ¿Por qué? Porque estoy dando a entender que es un volumen de atmósfera, como un paralelepípedo de atmósfera, o sea, es algo así. Ya estoy considerando un volumen de atmósfera desde la superficie hasta el suelo. ¿Ya? En este caso, cuando el Sol está en el cenit, sería así, ¿cierto? Y la sección transversal de esta columna que estoy considerando tiene área A sub 0. Ya, por ejemplo, supongan que esa sub 0 sea 1 metro cuadrado. Ya estoy haciendo el análisis para 1 metro cuadrado de área de esta sección de columna de atmósfera, de aire. ¿Ya? Entonces, digamos entonces que para este caso, cuando el Sol está en el cenit, la intensidad de radiación en el suelo es igual a I sub 0. ¿Ya? Y la potencia es igual a P. ¿Ya? Voy a explicar cómo se define la potencia. La potencia es energía por unidad de tiempo. ¿Ya? La potencia se mantiene constante independiente la altura angular del Sol. ¿Ya? Porque la energía que nos llega es la misma. ¿Ya? Es por unidad de tiempo. Lo que no es lo mismo es la intensidad, o sea, cómo la potencia ha sido repartida en un área. Eso es lo que va a cambiar y eso es lo que llamamos intensidad y lo que se ve reflejado en temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se ve bien. La intensidad tiene unidades de energía por unidad de tiempo por unidad de superficie. Pero la energía por unidad de tiempo es potencia. Así que la intensidad es potencia por unidad de superficie. ¿Ya? Es como si agarramos la potencia y la repartimos en el área A. O sea, es la potencia dividido el área. Eso es la intensidad y eso es realmente lo que va a importar para nosotros ver qué temperatura va a tener. Entonces, primera cosa, la potencia es constante, ¿ya? Pero la intensidad es la que varía y lo que queremos conocer. ¿Ya? Entonces, para el caso del Sol en el cenit, potencia P y la intensidad va a ser I sub 0. ¿Ya? Para el caso en que el Sol ahora está acá, ¿ya? Ahora la columna de aire que me una el Sol con el observador sería así, ¿ya? Y estoy considerando que el área transversal va a ser la misma, A sub 0, ¿ya? Por ejemplo, 1 metro cuadrado. Pero aquí está el punto clave. Es que si yo analizo un área que es paralela a la superficie de la Tierra, ¿ya? Para analizar la intensidad, cómo es ahora en esa superficie paralelas a la Tierra, aquí encuentro una relación entre A y A sub 0, porque aquí tengo un triángulo. A sub 0 es la sección transversal y A es esta área en esa dirección, ¿ya? Paralela a la Tierra. Entonces este triángulo de acá lo copio acá. Tengo cateto A sub 0, hipotenusa A, y este ángulo va a ser alfa. Porque si esto es alfa, que es la altura del Sol, este alfa se repite aquí, porque esto es perpendicular a esto. ¿Ya? Entonces puedo relacionar A con A sub 0. Seno de alfa, cateto opuesto, dividido la hipotenusa. ¿Ya? Así que si despejo A, me queda A sub 0 dividido seno de alfa. Entonces puedo saber cómo varía esta área en esa dirección en función de alfa. Cuando el alfa es 90 grados, o sea en el cenit,
el área me va a dar igual a A sub 0, lo que es lógico. Por ejemplo, cuando el ángulo es 30 grados, me da que el área va a ser 2 veces A sub 0. O sea, cuando el Sol está a 30 grados, esta área va a ser 2 veces esta área. Es la misma columna de aire en sección transversal. Pero en esta dirección, que es la que nos importa, esa área ahora es mayor. O sea que la potencia, la misma potencia, se va a distribuir en un área mayor. ¿Ya? Eso es lo que quiero enfatizar. Veamos ahora la intensidad. ¿Ya? Por definición tengo entonces que la intensidad I sub 0, que es la intensidad cuando tengo el Sol en el cenit, va a ser igual a la potencia dividido el área A sub 0. ¿Ya? Porque en este caso la sub 0 coincide con un área que es paralela a la Tierra. ¿Ya? En el caso de la intensidad a un ángulo alfa cualquiera, va a ser igual a la potencia, la misma P, porque la potencia se mantiene, pero dividido ahora en esta área A, en esa. ¿Ya? Porque esa va a ser ahora el área efectiva de superficie de la Tierra. ¿Ya? Si reemplazo esta área con esta expresión que deduje acá, me queda así. Paso el seno de alfa arriba y me queda así. Pero P sobre A sub 0 es justamente I sub 0. Así que puedo decir que la intensidad en función de alfa va a ser I sub 0 por seno de alfa. O sea que, por ejemplo, para alfa 90 grados, que es en el cenit, la intensidad va a ser I sub 0. O sea, la intensidad en el cenit. Cuando el alfa es 30 grados, la intensidad va a ser I sub 0 medios. O sea, va a ser la mitad. Cuando el Sol está a 30 grados, la intensidad es la mitad que cuando lo tengo en el cenit. ¿Ya? Y cuando el ángulo es 0 grados, la intensidad es 0. Entonces, como se dan cuenta, la intensidad varía porque la misma potencia se tiene que repartir en un área efectiva mayor. ¿Ya? Así que eso es la explicación de por qué la intensidad disminuye a medida que el Sol se acerca al horizonte. Tanto porque la potencia se reparte en un área mayor al aumentar la inclinación, y lo otro porque la distancia aumenta. Pero el factor más importante es esta. ¿Ya? Eso es todo. Gracias por ver el video.